los autores, ¿no? Tanto del volumen 17 y 18. Estamos trabajando arduamente en este tema de la revista GEMPA Investigación y Desarrollo con el fin de posicionar de manera eficaz las partes de las secuencias investigativas que hacen personas expertos externos e internos de la facultad. Es un gusto para mí hacer la presentación darles la bienvenida especialmente a todos los miembros también del Consejo Editorial que están presentes de forma virtual. A la vez también decirles que estamos trabajando fuertemente para que esta revista tome posiciones mejores. Estamos trabajando a su vez también en la parte de llegar al tema de Scopus. Nos queda mucho trabajo por hacer, especialmente si existe el apoyo de las autoridades presentes aquí de la facultad, referentes a relaciones internacionales y poder cumplir el requisito básico que es llegar a ese esquema. Hoy en día estamos en una fusión muy importante por otros directores que han venido trabajando en años anteriores. Estamos en la posición de CIEL. Así que no me queda más que darles la bienvenida a ustedes presentes aquí en el auditorio y a los colegas que están de forma virtual, tanto de Chile como de Perú, que están hoy día presentes. Gracias y esperamos que sea del agrado de ustedes toda la presentación de la revista. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. A continuación, intervención del señor decano de la facultad, ingeniero Elías Ibadango. Señor director de la revista, distinguidos asistentes, tanto en forma virtual como presencial, así como también a los miembros del Consejo Editorial. Tengan ustedes muy buenos días y a nombre de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas y Petróleos, extenderles la felicitación por los alcances que está teniendo la revista y continuar adelante en estos proyectos de investigación para que sean difundidos a nivel nacional e internacional, contribuyendo de alguna manera al desarrollo científico en el ámbito geológico, minero, petrolero y ambiental. No me queda más que nuevamente expresar mi felicitación y todo el apoyo desde las autoridades para que continúen este proceso y sigamos adelante consolidando y fortaleciéndonos más día a día en todo lo relacionado a la difusión de la revista. Gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias. Bueno, ahora empezamos con la presentación de los artículos. Tenemos el artículo Escasez de recursos minerales, consecuencias en la explotación, la sostenibilidad y el desarrollo tecnológico, que fue publicado en el volumen 17, cuyos autores son del Instituto Profesional IAC de Santiago de Chile. Saludos cordiales, estimada audiencia. Es un placer para nosotros haber sido invitados a esta presentación de la revista. Mi nombre es Eduardo Rojas Uzcategui y junto a mis colegas vamos a hablarles de nuestro artículo. Escasez de recursos minerales, consecuencias en la explotación, la sostenibilidad y el desarrollo tecnológico. A nivel global enfrentamos un problema creciente. El incremento de la población mundial y la demanda de tecnologías han aumentado de manera exponencial el consumo de los recursos minerales, poniendo en riesgo su disponibilidad para las generaciones futuras. Ante este panorama, nuestro estudio se propuso analizar el estado actual de la producción sobre la escasez de minerales. Para ello, utilizamos una revisión bibliográfica sistematizada siguiendo 4 fases: búsqueda, evaluación, análisis y síntesis. Definimos una estrategia de búsqueda con palabras clave en bases de datos reconocidas, seleccionando finalmente 57 artículos relevantes.
luego de aplicar criterios de inclusión como consecuencia de la explotación minera y escasez de recursos, mecanismos de evaluación de criticidad, sostenibilidad e impacto. Los datos extraídos se organizaron en una matriz de análisis, lo que permitió clasificar el estudio en subtemas y generar una síntesis del conocimiento actual sobre esta problemática, obteniendo 42 artículos de Scopus, 10 de Wolf, 5 de Ciel. Y acotamos del 2017 al 2023 el periodo de las publicaciones. Cuanto a las metodologías, destacan los estudios que emplean el enfoque cuantitativo, con un 46% del total, donde se destacan métodos estadísticos como herramientas claves para evaluar la disponibilidad y criticidad. En cuanto a la procedencia de los estudios, encontramos que existe un interés mundial por la escasez de minerales, siendo Europa con 49% y América con 23% los que tienen más artículos relacionados al problema que estamos investigando, y demuestra que las regiones están interesadas en este tipo de investigación. Dentro de lo que es el análisis temático, abordaremos las consecuencias de la explotación de minerales. La explotación minera genera impactos ambientales significativos, entre ellos el aumento de la generación de residuos industriales y la alteración del suelo debido a la infiltración de contaminantes en aguas subterráneas, según estudios de Rivac y otros del año 2021, y Cisternas y otros el año 2022. En la extracción de tierras raras se generan residuos de ácido fluorhídrico, dióxido de azufre y materiales radioactivos, según Tunsu y otros del año 2019. Mientras tanto, la minería de metales comunes contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero y a impactos ecotoxicológicos, según Lee y otros del año 2020. La escasez de minerales clave compromete la sostenibilidad a largo plazo. Algunos elementos esenciales para la tecnología moderna son tan escasos geológicamente que su disponibilidad futura podría ser drásticamente menor, según Sauer y Suring del año 2017. Lo anterior refuerza la importancia del desarrollo sostenible, que busca satisfacer las necesidades del presente sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. A pesar de los impactos ambientales y la creciente escasez de recursos, la minería aún carece de regulaciones efectivas en muchos países productores. Entre las estrategias propuestas se encuentran los enfoques de sostenibilidad de Harijani y Mishra del año 2022, las evaluaciones de impacto ambiental de Heffron del año 2020 y el método SCARS para evaluar la criticidad de los minerales de Bach y otros del año 2017. Sin embargo, estas medidas aún no se implementan en muchos países proveedores, reflejando una desconexión entre las políticas mineras y los objetivos del desarrollo sostenible, según Moomen y otros del año 2019. En cuanto a las conclusiones, y para unificar todos los criterios y juicios emitidos por investigadores expertos en la materia de criticidad de minerales y evaluación de disponibilidad de materias primas, se establecieron de manera unificada cuáles son todos esos factores que determinan el agotamiento o escasez de recursos de manera global. En primer lugar, tenemos que a mayor demanda de un recurso mineral disminuye su disponibilidad, es decir, aumenta su rareza y criticidad. La pandemia aumentó la importancia de la difusión de la tecnología para desarrollar nuevas habilidades. Esto se tradujo en una mayor demanda de recursos como el estaño, el oro y la plata, por ejemplo, metales presentes en los dispositivos electrónicos. En segundo lugar, tenemos la disponibilidad de recursos. No necesariamente disminuye por extracción, también lo hace por disipación. Los minerales no están distribuidos homogéneamente en la corteza terrestre. Un material es solo un recurso si la forma y la cantidad de ese material en la corteza terrestre hacen que su extracción sea rentable, y una parte del mundo aún no ha sido explorada debido a razones de inestabilidad política o inaccesibilidad topográfica. En tercer lugar, tenemos el crecimiento demográfico y con ello el aumento del Producto Interno Bruto. Las sociedades modernas necesitan grandes cantidades de metales para prosperar y perseguir los objetivos del desarrollo sostenible, es decir, cuanto más rico es un país, mayor es su uso de metales per cápita. Cuarto lugar, pérdida de tiempo y de vida útil de los metales en la economía. Sabemos que los minerales tienen una vida útil o duración promedio de uso que varía en la economía. Por ejemplo, los metales ferrosos tienen una vida útil de 150 años en promedio, mientras que los preciosos entre 12 a 61 años. Eso hace a los metales preciosos mucho más escasos.
Y como último factor tenemos la vulnerabilidad del mercado ante la interrupción del suministro del recurso. Un recurso es más crítico cuando más vulnerable es su usuario a su posible interrupción del suministro. Esto se mide a través del impacto o interrupción económica que podría resultar de la escasez, es decir, las posibles consecuencias que desencadenarían la interrupción del suministro. Algunas alternativas para combatir la criticidad de minerales hacia el desarrollo sostenible, según nuestros autores, son la economía circular, la extracción de metales de fuentes de desecho y utilizar fuentes salinas acuosas para la extracción de minerales críticos como una alternativa a la extracción en rocas. Pero la conclusión más general de toda esta investigación es que la cuantificación de la criticidad de estos materiales es un punto clave para la estimación a futuro y la instalación de procesos sostenibles. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Si tal vez alguien en el auditorio tiene alguna consulta, puede hacerlo. Nuestros autores están conectados. En la parte del auditorio no. ¿No? No, Gabriel, no existe ninguna pregunta. Perdón. Ellos hablan acerca de la cuantificación a futuro del bien y el recurso. Entonces, por ejemplo, ¿qué tanto han considerado la utilización de imágenes satelitales para buscar configuraciones de ondas? Se escucha. Buscar Perdón, si minerales. es que se pueden acercar un poquito para que puedan los autores escuchar la pregunta. Gracias. Perdón. ¿Cómo están? Buenos días. Por ejemplo, dentro de la presentación se habló acerca de la cuantificación del recurso para pensar a futuro y así tener un proceso sostenible. Entonces, por ejemplo, ustedes no sé si ya han utilizado lo que es imágenes satelitales para igual buscar recursos. Por ejemplo, hoy en día tenemos lo que son estas ondas de SWIR o NIRF que podemos identificar ciertos componentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿ustedes han tenido experiencia utilizando estas herramientas o no sé? Eso era mi duda, pero buenos días. Hola Francisco, buenos días. Es que la cuantificación a la que se refiere el artículo no es de la disponibilidad de recursos en la Tierra específicamente, sino es una mezcla de otras variables que van relacionadas con la cuantificación de la criticidad. Que la criticidad es que contamos con recursos, pero con esta expansión de la tecnología que se está desarrollando en el mundo actualmente, vinculada a las energías verdes, no permiten cuantificar realmente hasta dónde podría alcanzar lo que tenemos ahora en la Tierra para sostener en un futuro todos estos materiales que son tan importantes para el desarrollo tecnológico de la energía sostenible. Contamos con estudios, sabemos que existen más exploración para conseguir más minerales y más elementos en la Tierra, pero está más vinculado hacia ese cálculo que debemos tener para el futuro, la sostenibilidad de estos recursos para el futuro. Listo, muchas gracias. No sé si existe alguna otra pregunta. De parte del auditorio no hay más preguntas, Gabriel. Listo, muchísimas gracias. Agradecemos a los doctores por su presencia y también por su presentación. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. A continuación tenemos la presentación del artículo Primera réplica del modelo tarifario basado en volúmenes para la gestión de residuos en Santa Cruz, Galápagos, cuyo autor es consultor ambiental de la provincia de Galápagos. Hola, mi nombre es Henry Vallas, soy ingeniero en biotecnología ambiental y estoy cursando una maestría en gestión integral de residuos sólidos en la Universidad Central del Ecuador. Ahora quiero exponer un poco sobre la primera réplica del modelo tarifario basado en volumen para la gestión de residuos sólidos en Santa Cruz,
gracias a un pedido de la revista FIGEMPA en su volumen 18, que fue realizado en el 2024, y es en el año en el cual yo presenté mi publicación y fue aceptada por esta revista. Agradezco la invitación y pues quisiera un poco exponer sobre esta primera réplica, que fue prácticamente mi autoría cuando fui director de gestión ambiental en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Cruz en el periodo 2019 al 2023. Y este modelo fue la primera réplica a nivel de Ecuador. Sabemos que cada año se genera 2.100 a 2.300 millones de toneladas de residuos urbanos y de estos alrededor del 61 y 62% son gestionados adecuadamente. El resto no se gestiona adecuadamente. En Ecuador, pues se genera alrededor de 13.653 y 14.394 mil toneladas en los años 2021 y 2022. Y de estos, pues apenas el 34.5% han iniciado o mantienen procesos de separación en la fuente, como es el caso del Cantón Santa Cruz. Acá tenemos un proceso de separación en la fuente. Y un estándar de generación per cápita a nivel de Ecuador es del 0,9 kilogramos habitante al día. En el mundo existen sistemas de pagos por generación, puede ser por volumen o por peso, que estos permiten computar la generación real de residuos en cada hogar o comercio, que incentivan al reciclaje y a la disminución de la generación per cápita. Uno de estos ejemplos es Corea del Sur. Yo tuve la oportunidad de viajar en el año 2019, y pues ellos desde el año 95 ya iniciaron con el cobro por volumen, con fundas estandarizadas. Y también con incentivos para aumentar el reciclaje, lo que lograron pues disminuir la producción per cápita de 2.3 a 1.1 kilogramos habitante al día. En menos de un año, pero se hace general en 5 años porque tiene que mantenerse una cultura y hay que realizar un control estricto para poder cumplir con este sistema. Y luego de eso ya la gente empieza a cumplir estrictamente. La tendencia es pago por generación de residuos, con el principio quién contamina paga, es decir, quién genera más residuos paga más y quién genera menos residuos paga menos, que esa tendría que ser la tendencia y la realidad social. Es así que en el año 2021 se implementó este modelo en el Cantón Santa Cruz, en la provincia de Galápagos, una réplica de Corea del Sur, que es el modelo tarifario basado en volumen, y se logró disminuir pues, la generación per cápita de 0,77 kilogramos habitante al día en el año 2019 a 0,44 kilogramos al día en el año 2022. Nuestro objetivo fue crear un modelo tarifario basado en volumen que contenga una tasa equitativa para la gente, aumentar el reciclaje y disminuir la generación, en este caso per cápita de residuos. Los objetivos fue realizar un estudio de caracterización, evaluar la recaudación del año 2015 al 2019, que son los años que más información tenía el municipio, elaborar un tarifario conforme al volumen de generación de residuos, proponer el proyecto de ordenanza en el cual ya se tenga esta réplica de la gestión de residuos sólidos surcoreana y iniciar con el modelo tarifario basado en volumen en el Cantón Santa Cruz. Primero, ya obtuvimos un informe de la empresa Veolia en Ecuador. Ellos realizaron en el 2019 en toda la provincia de Galápagos un estudio de caracterización y en el cual tuvimos ya resultados de la producción per cápita de cada cantón. Luego se transforma a litros y luego se establece el número de fundas, el volumen anual. Y con eso pues ya empezamos a hacer cálculos en base a los costos de operación anual del municipio. Se adquiere el número de fundas y estas fundas son distribuidas en los supermercados, en tiendas, etcétera, para luego su posterior uso en las tiendas hasta que se llena la funda su volumen y estas son puestas a filo de vereda para que el municipio vea que es la funda estandarizada municipal y la lleve. Y las fundas que no son, pues, claro, tendrían su sanción, su primer llamado y luego su sanción. Entonces, este modelo es una suma de un modelo dinámico que es el volumen en el cual va a tener no va a ser fijo, sino que va a ser, puede aumentar como puede disminuir.
y complementario un modelo fijo en el cual sí se mantiene el cobro pues mensualmente, porque esto va a ayudar a este proceso. Nosotros lo manejamos modelo dinámico 50% y un modelo complementario 50%, porque el modelo complementario ayuda a mantener, a tener un fijo, ¿no? Un soporte. Y esto es en base a impuestos, a facturas, etcétera, ¿no? De diferentes rubros que suman al final conjuntamente con las fundas municipales que se hayan creado. Aquí podemos ver ya más claramente cómo se maneja el modelo tarifario basado en volumen. Pues aquí simplemente se generó 4 tipos de fundas en el caso del orgánico y 4 tipos de fundas en el no reciclable, cada una con su volumen entre 10 litros, 20 litros, 30 litros y 50 litros, y cada tamaño tiene su costo, la tasa, esto lo llamamos la tasa, ¿no? Que es el costo en que tú compras la funda y ya estás pagando la tasa. Entonces, una vez que se llena la funda, pues ya tú puedes entregar al municipio. ¿Y cuál fue el incentivo? En que si tú reciclas más, no pagas, porque el reciclaje no tiene una funda municipal. Lo puedes poner el reciclable en un tacho a granel o en una funda azul que la venden en cualquier tienda, ¿no? Que no tiene que ser la funda estandarizada municipal, sino que cualquier funda y tú entregas limpio y seco para que no se dañe con los otros materiales reciclables. Ese es el incentivo. Y las otras fundas sí tienen su costo. Esto lo que hace es que la gente empiece a disminuir su generación de residuos. Es un modelo innovador porque es el primero que se realizó en el país, incluso en el continente americano, sudamericano. El Cantón Santa Cruz fue el único en el Ecuador que implementó este modelo como ejemplo desde de Corea del Sur, que ellos implementaron hace 25 años. Cumple con con otras leyes a nivel de Ecuador. Los niños empiezan a enseñar a los adultos cómo manejar ya este sistema. Tuvimos alrededor de 60 tiendas en el cual, con un convenio con el municipio, vendían las fundas a la comunidad con un mínimo costo de ganancia. Y pues esto es lo que se replicó el modelo. Fuimos el único cantón que replicó este modelo a nivel de país. Y tuvimos que ver las características muy similares a Corea del Sur para poder implementar este modelo. Es decir, tenemos un territorio finito, el 88% es área protegida y el resto es área rural y urbana, y estamos limitados por mar. Entonces no había manera en que el Cantón Santa Cruz vayan a dejar basura en el Cantón San Cristóbal o etcétera, ¿no? Entonces había que buscar la manera tanto técnica como características físicas para poder elaborar este proceso. Y también la gente ya reciclaba aquí en Santa Cruz. ¿Cómo nos dimos cuenta que el modelo sí funciona en Santa Cruz? Pues simplemente con la recaudación. Aquí podemos ver en el 2020, antes de que empiece el modelo, y por pandemia no se recaudó lo que se necesitaba. El municipio necesita alrededor de 1.300.000 a 1.500.000 anuales. Aquí solo se recaudó 202.000. En el 2021 ya se aplicó desde mayo y se recaudó alrededor de 475.000. En el 2022, ya con un turismo más restablecido, similar al del 2019, ya se recaudó 876.570. Y en el 2023 se recaudó 883. Es decir, del 2021 al 2022 se duplicó los valores, pero en el 2023, que tenía que triplicarse, no sucedió porque en el 2023, en mayo, ya entró una nueva administración de la cual ellos habían prometido en su campaña pues eliminar las fundas porque según ellos eran muy caras y que no era la realidad, pero finalmente ellos ganaron y eliminaron este modelo. Es así que ya la gente no empezó a comprar las fundas, sino que ya estaban eliminando los desechos en cualquier otra funda y ya no hubo el control respectivo. Aquí podemos ver cuando se aplicó ya en el modelo, la producción per cápita. Aquí podemos analizar el 2019 cómo
La producción per cápita es 0,77 y baja en el 2021 a 0,44. Y se mantienen en el 2022 en 0,48 y en el 2023 0,49. Es decir, la gente empieza a generar menos residuos. Aquí podemos ver la curva cómo va disminuyendo. En el año 2021, pues se generó desde mayo que empezó la ordenanza por volumen. El material reciclable empieza a aumentar considerablemente un 62,23%. La curva va aumentando y el material no reciclable empieza a disminuir. Es decir, que las dos curvas casi se iban a topar en algún año entre el 23 y 24, pero lamentablemente no tenemos ahora idea de qué sucedió, pero es posible que haya revertido esto porque ya no se aplica el modelo tarifario basado en volumen. Sus beneficios ambientales, tanto sociales, pues minimizar costos, aumentar el reciclaje, el pago de la tasa es justa y la gente empieza a reciclar mucho más y el municipio a obtener más recursos, pues porque empieza a vender más el reciclable. Participa la ciudadanía, pues teníamos alrededor de 60 tiendas en el cantón y la gente empieza a tener corresponsabilidad con el municipio, pues en ciertos sitios que botaban basura, pues empezaron a trabajar conjuntamente con el municipio y empezamos a poner orden en estos sitios. Como conclusión final, pues el modelo tarifario basado en volumen en el lapso de 6 meses logró bajar la producción per cápita en el Cantón Santa Cruz de 0,77 en el 2019 a 0,48 en el 2022. Si bien el modelo tarifario basado en volumen es la primera réplica del Ecuador y Latinoamérica, por eso fue implementado en este país en el 95 y hasta la actualidad sigue vigente este modelo. En Santa Cruz, lastimosamente, la política cortó este proyecto, pero esperemos que en el futuro se dé porque la gente sigue hasta el momento quejándose por los costos fijos que se les ha puesto ahora y quieren regresar de nuevo al proceso por volumen porque era lo más justo. Este modelo lo que hace es incrementar los porcentajes de material aprovechable. Como había mencionado, subió un 62% desde mayo hasta diciembre del 2021. La tasa fija no posee una variable. Este es un problema, ¿no? Que se puso ahora. Una tasa fija ya no tiene los incentivos que se tenía con el modelo tarifario basado en volumen, porque ya te pone un valor fijo mensual y la gente ya deja de reciclar, ya no tiene esa cultura de reciclaje. Entonces, haber cortado estos modelos yo creo que es un inconveniente técnico que ahora estamos sufriendo acá en Santa Cruz y por esta razón la gente ya está buscando nuevamente a futuros candidatos en la alcaldía para poder volver a este modelo tarifario. Entonces, esta es la experiencia que se vivió acá en Santa Cruz, la primera réplica. Si hay alguna pregunta, pueden escribirme o pues estoy dispuesto a solventarla. Muchas gracias. Agradecemos a Henry su participación. De igual manera, si alguien tiene alguna pregunta en el auditorio, por Hola, favor, mi pueden nombre es hacerlo. Henry Vallas. ¿Preguntas aquí? No. Aparte del auditorio, no, Gabriel. No Listo. existe pregunta. De interno. Bueno, en todo caso, muchas gracias. A continuación tenemos la presentación del artículo Geomallas, una opción para el reforzamiento de suelos blandos bajo estructuras de hormigón armado, cuyos autores son de la Universidad Técnica de Manabí. Muy buenas a todos. En el presente video se hará una breve presentación, una breve explicación del artículo de investigación titulado Geomallas, una opción para el reforzamiento de suelos blandos bajo estructuras de hormigón armado. Investigación realizada por la ingeniera Margit Spin, el ingeniero Evangelos Manouris, el ingeniero Jan Macías y quien les habla, el ingeniero Michael Hiller. Esta investigación fue aprobada y publicada por la revista FIGEMPA en su volumen 17, el número 1.
La problemática de esta investigación data que en las zonas costeras, gran parte de las zonas costeras ecuatorianas, existe una alta presencia de suelos blandos, es decir, suelos con poca resistencia portante y con grandes asentamientos. Los ingenieros estructurales, geotécnicos y constructores, para mitigar estos efectos, realizan cementaciones más grandes y realizan un tipo de mejoramiento del suelo para estabilizarlo y poder mitigar estos efectos. El objetivo de esta investigación es demostrar la factibilidad del uso de geomallas como refuerzo para el mejoramiento del suelo con respecto al método tradicional conocido como sustitución del suelo en cimentaciones de estructuras de hormigón armado. La zona de estudio se localiza en el sector El Negrital, perteneciente a la parroquia 18 de octubre del cantón Puerto Viejo, en el cual se realizó diversos estudios de suelo, desde sondeos hasta 6 metros de profundidad, ensayos textuales UU y diferentes ensayos de caracterización del suelo, dando como resultado que el suelo del terreno de estudio está constituido por un limo de baja plasticidad con una resistencia muy baja, correspondiente a no mayor a 11 golpes SPT. A su vez tenemos un nivel freático elevado, es decir, a 2 metros de profundidad, en el cual es muy común en estas zonas costeras ecuatorianas. Para la sustitución del suelo, normalmente se realiza un retiro de la excavación del suelo pobre o blando y se reemplaza por un material granular de gran diámetro, un material competente. A su vez, encima de este se coloca un material arena grava que puede ser subbase o base. Gracias a la información obtenida por canteras aledañas a la zona de estudio, se pudo determinar los parámetros de resistencia al corte de estos materiales, como son peso específico, cohesión efectiva y ángulo de fricción, dando el esquema de sustitución del suelo común, como se ve en el esquema a la derecha, donde tendremos el limo, el suelo natural, la piedra bola y la subbase que irá hasta el desplante de la cementación, hasta el inicio del desplante, es decir, la cota de proyecto. Para determinar la resistencia del suelo con el método de sustitución del suelo, se realizará una adaptación de la teoría de Meyerhoff y Hanna de 1978, las cuales trata de un suelo fuerte sobre un suelo más débil. En este caso se va a realizar mediante 2 ciclos. El primer ciclo siendo el estrato fuerte, que sería la piedra bola, sobre el estrato débil, que sería el limo saturado. Para esto se hizo una adaptación de sus fórmulas originales, que serían los parámetros resaltados en rojo, en el cual se dio la influencia de la piedra bola con respecto al limo. Para el segundo ciclo sería como estrato fuerte la subbase y como estrato débil sería la piedra bola. Para tener concordancia con los resultados del primer ciclo, la resistencia del estrato débil va a ser igual a la capacidad última del primer ciclo. Para a su vez ya obtener la capacidad última del suelo bajo la cementación en este segundo ciclo. Estas fórmulas serán aplicadas siempre y cuando se cumpla con el criterio de tener un estrato fuerte sobre un estrato débil. Para el refuerzo con geomallas se va a realizar con una geomalla de tipo biaxial, en el cual producirá una interacción geomalla-suelo conocido como trabazón, donde el material de confinamiento, ya sea arena o grava, va a trabarse dentro de la geomalla, produciendo una alta rigidez, para los cuales se han determinado los parámetros de la geomalla y los parámetros del material de confinamiento, que en este caso sería una arena mal graduada. Para la resistencia con geomalla se utilizará la teoría de Huang y Meng de 1997, en el cual también posee ciertas condiciones para su validez que van en función desde la cantidad de geomallas hasta su relación de geomallas con la cimentación. Para poder comparar los resultados se va a hacer 4 tipos de análisis con 4 modelos diferentes, siendo el modelo base, el modelo 1, la resistencia del suelo sin ningún tipo de mejoramiento y con una cementación de tipo zapata corrida con dimensiones específicas. Para el modelo número 2 se realizará la alternativa de sustitución del suelo constituido por piedra bola y subbase con las mismas dimensiones de cementación. Para el modelo número 3 se utilizará el refuerzo con geomallas con las mismas dimensiones de cimentación, y para el modelo número 4 se realizará las mismas condiciones que el modelo número 3, pero esta vez considerando una reducción de cimentación. En este caso sería su ancho.
Los resultados de la capacidad portante del suelo serán correlacionados para obtener el módulo de balasto o módulo de reacción del suelo, que a su vez será colocada en base de rigidez hacia unos resortes para poder realizar una interacción suelo-estructura en un software estructural y poder determinar los asentamientos que va a tener una estructura de hormigón armado. Los resultados de esta investigación determinan de que el refuerzo con geomallas es sumamente superior con respecto a la sustitución de suelo. Estos resultados son en función al mejoramiento que ha tenido el suelo en estado natural con respecto a estos reforzamientos. Podemos observar que las geomallas, así haya obtenido una reducción de su cementación, sigue siendo muy superior a la alternativa de sustitución del suelo, ya sea en capacidad portante, en asentamientos inmediatos máximos y asentamientos diferenciales máximos, que estos serían los más críticos para una estructura de hormigón armado. Como conclusiones de esta investigación, se puede determinar que el uso de geomallas produce una mayor capacidad portante al poder distribuir de manera más eficiente los esfuerzos transmitidos por la estructura de hormigón armado. A su vez, la geomalla produce menores asentamientos, ya que aumenta la rigidez del suelo y evita deformaciones verticales. Y también, al aumentar la capacidad portante y reducir los asentamientos, también se puede reducir menores dimensiones de cementación, lo que produce un ahorro ya sea en hormigón, acero y mano de obra en futuras construcciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tal vez tenemos alguna consulta que los doctores se encuentran conectados. ¿Qué porcentaje de asentamiento? ¿Se lo escuchó, Gabriel? Sí, una pregunta. No, dígame. Buenos días, ¿cómo está? La consulta es esta. ¿Qué porcentaje de asentamiento reducieron con la implementación de la geomalla debido a que dijeron que van a cambiar la geomalla por lo que antes ponían, el mejoramiento del suelo? Esa sería la pregunta. ¿Qué tal? Muy buenos días. Con respecto a su pregunta, el porcentaje aproximado de reducción de la geomalla en función a la comparativa de la sustitución del suelo reduce los asentamientos aproximadamente entre 200 a 300% con respecto a que no tenga mejoramiento de suelo, es decir, el terreno natural. ¿Por qué reduce tanto o por qué es tan significativo esta reducción de asentamientos? Pues básicamente va en función a la rigidez que produce la geomalla. La geomalla, al confinar un suelo, y en este caso un suelo granular, que bueno, en nuestra investigación se utilizó un suelo tipo arena, produce un confinamiento, es decir, la geomalla al tener esas aberturas y al ser un elemento tan rígido, produce un efecto de trabazón que aumenta la rigidez del suelo. Entonces, si tenemos un suelo más rígido, por ende vamos a tener menos desplazamientos verticales, menos asentamientos. De lo contrario, que es la sustitución del suelo, básicamente da a entender de que se retira el material pobre, el material blando, y se lo reemplaza por un material competente. En este caso, un material granular de gran capacidad, de gran resistencia, pero este suelo, al poseer o al estar por debajo del suelo blando, es decir, hemos reemplazado el material blando por un material competente, pero ese material competente también va a estar situado o va a estar por debajo del suelo blando, va a seguir teniendo asentamientos. Es decir, al momento de realizar la distribución de esfuerzos, su rigidez con respecto al suelo natural seguirá siendo blando. En cambio,
con la geomalla, al usar o al confinar geomalla suelo, al hacer esa interacción produce una alta rigidez del mismo suelo sin afectar el suelo, en este caso el suelo incompetente, que es el suelo blando. Espero que haya respondido su pregunta. Gracias. Alexander tiene la palabra, por favor. Muchas gracias. Bueno, primeramente felicitar la investigación, se ve bastante completa y bastante clara. Un tema súper interesante, la verdad. Me quedaron, eso sí, dos pequeñas consultas. La primera es, no me quedó muy claro si es que primero hacen la sustitución de suelo y luego se instala la geomalla o son procesos independientes. Y lo otro es preguntar sobre, más por curiosidad, sobre el material que tiene la geomalla y cuál es su durabilidad en el tiempo ante estas construcciones. Muchas gracias por la atención. Listo. Con respecto a lo de la primera pregunta, al menos en nuestra investigación lo que se hizo fue una comparación, es decir, se realizó 4 modelos de análisis donde se analizó la estructura con el suelo natural. No, tenemos pico y plaza. Se analizó la estructura con suelo natural, luego se analizó la estructura utilizando el método común, al menos aquí en la provincia de Manabí se utiliza el método común de sustitución del suelo, y por último se utilizó un análisis con geomallas. Esta geomalla se hizo dos análisis posteriores con una reducción de la cimentación. Ahora, la geomalla en sí, su función principal es la rigidizar el suelo. En cambio, la función principal de la sustitución del suelo, en este caso, es aumentar la resistencia del suelo. Son dos parámetros que pueden estar correlacionados, pero son muy diferentes. Lo que se busca con la sustitución del suelo es darle un suelo competente a la futura estructura para que pueda resistir las cargas, y la geomalla es rigidizar el suelo para que sea capaz de distribuir correctamente o eficientemente todos los esfuerzos. Ahora, bueno, espero que su primera pregunta haya sido respondida. Con lo que respecto a la segunda pregunta, con el uso de geomallas, normalmente las geomallas se venden comercialmente por rollos con un ancho determinado, aproximadamente de entre 1 metro a 2, 3 metros, un ancho comercial. El rollo puede ser de largo aproximadamente 100, 200 metros, dependiendo de la empresa comercial que lo distribuya. Cómo se realiza una instalación de geomalla es directamente comenzar a colocar capas de geomallas con su respectivo traslape, es decir, una encima de otra en las partes necesarias para que no haya un efecto de punzonamiento o un efecto de juntas de esfuerzos, y así se lo va colocando en todo el área correspondiente a la cimentación. Es decir, la geomalla en sí comercialmente no se entrega con dimensiones pedidas por el cliente, sino que ya vienen en rollos ya comerciales en las cuales el cliente tiene que ir cortando a cierto rango, a cierto largo, dependiendo de su cimentación, y las uniones o traslapes ya van en función a el esfuerzo que quiera ya reducir con la estructura. Siempre y cuando hay que seguir las recomendaciones y los criterios de cada empresa comercial con respecto a su durabilidad. Normalmente las geomallas están construidas y están realizadas para que duren aproximadamente lo que debe durar como mínimo una estructura de hormigón armado, que cuánto es alrededor de 50 años. Así que están realizadas y están hechas para que sean capaces de resistir todos los sulfatos y todos los materiales del suelo, todos los sulfatos, todos los ácidos, todas las degradaciones del suelo, y a su vez tener un tiempo de durabilidad igual o un poco mayor que la de una estructura de hormigón armado promedio. Disculpe, Sam, para la segunda pregunta. Buenos días, soy el Evangelos Manuris, sí, ingeniero Evangelos Manuris. La base de las geomallas en realidad es el PVC, sí. El enemigo de PVC es el sol, los radios de sol.
Y como las guiomallas están adentro en suelo, o están protegidas del sol, tienen muy grande vida, más de 500 años. Todos los plásticos, todos los PVC que están adentro en suelo, tienen grandote vida, 500, 1000 años pueden tener. En caso de que una estructura de hormigón armado tiene más o menos una vida 60, 70 años máximo, podemos imaginar el geotextil tiene vida 500 mínimo años. Sí, no hay ningún problema. Bastante más grande vida de las estructuras de hormigón armado. Sí, muchísimas gracias y disculpe, Sam. Muchísimas gracias a ambos, a Sam, Evangelos, la verdad, un tema súper importante en nosotros en Chile, ya que somos un país bien sísmico, así que por eso la principal curiosidad. Así que agradezco a ambos la respuesta y también el espacio que me dan para preguntar. Listo, muchas gracias. Gracias a todos. Ahora tenemos la exposición a monóxido de carbono en labores subterráneas en trabajos de remediación de Saruma. Autora es miembro del Cuerpo de Ingenieros del Ejército dentro del proyecto de remediación superficial y de galerías subterráneas de la provincia del Oro. Buenos días, distinguido público. Mi nombre es Alexandra Curio, ingeniera de minas y especialista en toxicología laboral. Mi publicación, exposición a monóxido de carbono en labores subterráneas en trabajos de remediación de Saruma. La investigación se enfoca en establecer los efectos en la salud de los operarios expuestos a monóxido de carbono en los trabajos de remediación del casco urbano de Saruma. Saruma, asentada sobre un enjambre de vetas, es apetecida por mineros ilegales y por la explotación irracional. Recordemos que Saruma, su explotación data desde los años 1500. La primera subsidencia ocasionada en el 2016, en donde es afectada la Escuela La Inmaculada. Aquí observan en la fotografía donde se perdió la infraestructura y puso en riesgo la vida de sus habitantes. El último hundimiento, ocurrido el 15 de diciembre del 2021, en la fotografía observamos la pérdida de viviendas, pérdida de patrimonio, no hubo pérdidas humanas. Se declaró estado de excepción por calamidad pública, en donde el gobierno ordena realizar la remediación inmediata de este cantón. ¿En qué consiste la remediación? En la construcción de bypasses, ductos, tapones y relleno de hormigón desde la superficie hacia varios puntos interior mina. En esta fotografía observamos a los trabajadores realizar un puente que conducirá a la construcción del tapón y observamos un mixer que realiza la inyección de hormigón hacia el interior de la mina en este lugar donde era la Escuela La Inmaculada. El punto de investigación para las mediciones de monóxido de carbono se desarrolla en el sector Medalla Milagrosa, ubicado en la cota 1100 interior mina. Centrándonos en nuestro tema de estudio, el monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro, conocido como el asesino silencioso. Usted no lo huele, no lo siente, no lo ve. La línea es tan delgada entre la vida y la muerte que en un paso tenemos oxígeno y en otro paso ya no lo tenemos. Los síntomas se reflejarán en el ser humano cuando sean leves y moderados. Cuando ya su severidad sea muy alta, simplemente existirá la pérdida de conciencia y conducirá a la muerte. ¿Cuál es la población de estudio? 15 trabajadores divididos en grupos de edades. Mi persona no se encuentra como sujeto de estudio, pues no se encontró en el mismo lugar las 6 horas continuas. ¿Qué es lo que se hizo? Ir al lugar donde se encontraba el punto de análisis, a partir de las 8, 9, 10,
11, 12, 1, y se le pregunta al entrevistado qué síntomas presenta para realizar el análisis de la por intoxicación por monóxido de carbono según su nivel de exposición. Y es así como tenemos la clasificación por síntomas de la intoxicación por monóxido de carbono, en donde por severidad leve sentimos astenia, debilidad, malestar general, cefalia, mareo, confusión, desorientación, visión borrosa, náuseas y vómito. Moderada tenemos síncope, disnea, palpitaciones, severa, arritmias, crisis convulsiva, paro respiratorio. Tenemos una fotografía de un personal donde siente malestar general, debilidad y cefalia. ¿Qué es lo que se hace? El médico suministra oxígeno y vitaminas para su compensación, para que el personal se recomponga. La vida media del monóxido de carbono en el cuerpo humano es de 5 horas. Cuando ya toma el oxígeno, tiene 5 horas para que se vaya eliminando. Las concentraciones de monóxido de carbono y los efectos en el ser humano. 50 ppm dice la normativa que es el límite permisible por el tiempo de 8 horas. 200 ppm nos dará dolor de cabeza moderado después de las 2 horas de estar en el lugar. 400 ppm nos dará un dolor de cabeza y náuseas después de 1 o 2 horas. Pasamos el límite de 400 ppm y ya existirá el riesgo de muerte. ¿Qué nos dicen nuestros resultados? Arrojan que las horas críticas de presencia de monóxido de carbono que llegaron hasta los 250 ppm son entre las 8 de la mañana y tenemos hasta 200 ppm las 9 de la mañana. Horas en donde el aire se encontraba circulando, puesto que horas previas se inyectaba el aire por medio de ventiladores y compresores. A medida que el aire circula por la zona, va bajando su concentración hasta llegar hasta los 25 ppm. Y es así que la concentración, que el porcentaje con mayor porcentaje es del 64%, el síntoma más común, cefalia, náusea 16%, fatiga 10%, debilidad 10%, no se presentó ni vómito ni astenia. La toxicidad del monóxido de carbono está determinada por la concentración en el aire y el tiempo de exposición. Los resultados obtenidos no evidencian una correlación entre los efectos de la salud y la edad de los operarios. Pues Aruma tiene que seguir con la remediación. Esto se debe llegar y hacer en un corto plazo. Y con base a los resultados obtenidos, conocemos que dentro del lugar debe existir monóxido de carbono, se debe proponer e implementar sistemas de ventilación en las operaciones subterráneas antes de continuar con estos trabajos, pues las consecuencias pueden ser fatales de no corregir la presencia de este gas. En la pantalla está mi correo para sus preguntas. En este momento me es imposible estar con ustedes. Mi correo está presente para sus inquietudes y les invito para que nos visiten en la ciudad de Saroma, hacer un recorrido y conocer los lugares donde fueron las subsidencias y qué es lo que se hizo ahora. La invitación está extendida. Agradezco por su atención. Muchas gracias. Bueno, esa fue la presentación por parte de la autora que nos envió. Por temas laborales de ella no pudo estar presente, pero sin embargo tenemos la presentación de su artículo que fue publicado. Bueno, a continuación tenemos sobre el artículo hidrógeno verde como recurso energético sostenible a través de la energía de la biomasa urbana.
Los autores son de la Universidad de Guayaquil en conjunto con la Universidad de Coruña de España. Saludos cordiales, estimados miembros del Consejo Editorial de la revista FINGEPA, Investigación y Desarrollo de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleo y Ambiental de la Universidad Central del Ecuador. Tengo el agrado de exponer por segunda ocasión brevemente este trabajo de investigación realizada por la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Ingeniería Industrial. Quien les habla es Silvia Cuello, docente investigador de la misma. Pues bien, basado en el tiempo, se ha preparado 4 puntos, un pequeño enfoque de la metodología, los resultados principales obtenidos, conclusiones y barreras técnicas y económicas que se pueden presentar para esta propuesta. Bien, la motivación del estudio se realizó con el interés pues, de promover el uso de las tecnologías renovables que contribuyan a la disminución paulatina de los combustibles fósiles e hídricos, los cuales pues, no tienen asegurado su sostenibilidad, como también la necesidad de invertir en investigación y progreso de las tecnologías sociales con la finalidad pues, de dar solución al fenómeno social de dependencia energética y generación de desechos orgánicos, pues que están afectando no solamente a la economía del país, sino también a la matriz energética ecuatoriana. El objetivo consistió en determinar cuán viable es usar esta biomasa para producción de hidrógeno. Bien, para lograr este objetivo se hizo pues una triangulación de la investigación desde un enfoque cualitativo y cuantitativo, en la cual en la fase exploratoria se realiza la intervención con una muestra por conveniencia y de poblaciones ocultas con 286 participantes. Los criterios de inclusión consistieron en que pertenezca a la región ecuatoriana con menos tratamientos de valoración energética y recuperación de desechos, como también que se genere la mayor demanda de consumo energético doméstico, pertenecientes principalmente al sector urbano marginal. Como segunda intervención, se realiza la caracterización física por 28 días del sustrato orgánico que se recolectaron en los hogares. Nuestro supuesto cualitativo consistía en determinar el tipo de tecnología más idónea, como también la relación entre hidrógeno verde y metano para producción de energía. También determinar si se produce más del 45% de metano a partir de estos sustratos. Cada diseño se aplicaron pues las técnicas estadísticas pertinentes para evidenciar y dar respuestas a nuestros supuestos. Muy bien, nuestro supuesto, que fueron 2, principalmente tuvimos los siguientes resultados, que fueron los siguientes, y que entre los resultados tenemos que la producción de desechos orgánicos de las 286 viviendas fue de 73.000 kilogramos aproximadamente, lo cual significa que cada hogar está generando 254 kilogramos por mes de desechos orgánicos y que terminan en el vertedero sin ser aprovechados energéticamente. Esta modalidad de generación de los desechos sin ser aprovechados energéticamente sigue creciendo. Según el INEC, la tendencia está en alza. ¿Qué significa esto? Que las familias ecuatorianas están generando más basura cada año. Y como segunda intervención se determina la viabilidad urbana la viabilidad del uso de la biomasa urbana mediante el análisis elemental, y los resultados a través de un modelado matemático basado en las ecuaciones de estequiometría de Boswell y Mogler determinamos la producción teórica de metano, el contenido energético, el PCI y el potencial energético. Los hogares fueron agrupados según la zona donde viven. Cada participante se aglomeraron a las familias en 12 grupos conformados por 24 hogares. Y los resultados de la producción teórica de metano pues, son mayores a 441 mililitros de metano de gramos por sólidos volátiles, con valores superiores al 45% de metano. La producción de energía mediante desechos orgánicos es viable y presenta rendimientos de porcentaje de metano razonables. ¿Qué significa esto? Pues bueno, lo que significa es que puede ser usado para cocción de alimentos o a su vez para producción de energía, que es nuestro interés. Por otro lado, la relación de hidrógeno verde y metano fue del 80.74% del valor sustituible, lo que nos indica que la biomasa urbana intradomiciliaria es apta para producción de energía aplicando una tecnología biológica
basado en fermentación oscura o digestión anaerobia, ya que generan menos emisiones de dióxido de carbono en comparación con otras tecnologías de producción de hidrógeno. Muy bien. Solo como una prueba de concepto se realizó pues una proyección teórica de las ciudades principales de Ecuador, donde se tiene pues un valor pues promedio de 42 millones de terajoules al año, lo cual representa 1.5 por 10 a la 4 terawatts horas por año de energía utilizable. Estos fueron nuestros principales resultados. Como podemos observar, la biomasa orgánica que se genera en los hogares es idónea para producir hidrógeno. A continuación, expongo las conclusiones o barreras tanto económicas y financieras y técnicas. La valoración de los desechos urbanos para producción de hidrógeno está en consonancia pues, con los objetivos del desarrollo sostenible, pues que buscan garantizar el bienestar y la salud de los ecuatorianos, así como proponer modalidades y tecnologías para una producción energética sostenible, ecoamigable con el medio ambiente. También se puede concluir que se tienen familias que presentan muestras de conciencia ambiental y que están también dispuestas a mejorar su conducta sustentable, la cual es un dato muy poco común en países en vías de desarrollo. Además, el uso de la biomasa también contribuye con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 6 y 14, que promueven pues, la sostenibilidad del agua, ya que la producción de hidrógeno verde mediante hidrólisis requiere pues, de este recurso, el cual no es inagotable. Este estudio también demuestra cómo la producción de hidrógeno verde a partir de la biomasa urbana ayuda a abordar dos problemas ambientales significativos en Ecuador. Por un lado está la creciente acumulación de desechos en vertederos que no son aprovechados y por otro cuidar de los recursos hídricos. Finalmente, entre las barreras técnicas, financieras y económicas se tiene la falta de interés por las entidades gubernamentales, los municipios, los ministerios. También el alto costo que requieren estas plantas pues para darles los mantenimientos respectivos, el desconocimiento de la tecnología basada en digestión anaerobia o fermentación oscura para producción de energía y aprovechar los recursos que llegan a los vertederos. También la falta de investigación y desarrollo. Por lo tanto, es necesario pues incrementar la inversión en procesos de capacitación para la implementación de proyectos basados en tecnología sostenible, como también difundir la información promoviendo políticas de acceso al crédito para la contribución de plantas de biogás, hidrógeno, entre otras, lo cual implica pues incluir proyectos basados en la tecnología sostenible como un ítem de líneas de financiamientos existentes, ya que apunta tanto a promover el acceso a la energía y desarrollar la infraestructura local, como también incorporar nuevas carreras técnicas en las universidades en ingeniería renovable, eficiencia energética y sostenibilidad. Pues bueno, con todo esto he culminado mi exposición de este artículo basado en la valoración energética y producción de hidrógeno verde con biomasa urbana. No puedo estar con ustedes, así que muchas gracias por su atención y quedo a disposición de sus preguntas que tengan con respecto a esta breve exposición y este artículo. Pueden escribirme pues a mi correo institucional o al personal. Muchas gracias nuevamente por su atención a la exposición dada. Bueno, esa fue la presentación de este artículo que de igual manera la docente no pudo estar presente por sus actividades cotidianas. Y por último, tenemos el artículo Evaluación del combustible usado en motocicletas que circulan en Guayaquil según la homologación ecuatoriana. Este artículo es realizado por miembros de la Universidad Internacional del Ecuador, de la Universidad de las Fuerzas Armadas y miembros de la Universidad Central del Ecuador. Día. Esta es una investigación en conjunto con la Universidad de las Fuerzas Armadas, Universidad Central del Ecuador y Universidad Internacional del Ecuador.
El tema pues es evaluación de los combustibles usados en motocicletas que están circulando en Guayaquil de acuerdo a la homologación ecuatoriana. Objetivos de la investigación. El objetivo general es validar el combustible usado en motocicletas en base a las normativas dadas en la homologación ecuatoriana bajo la norma NTE-INE 935. Los objetivos específicos, primero está realizar un análisis de muestreo para la selección de la gasolinera o las gasolineras adecuadas donde se han tomado las muestras, determinar en laboratorio las propiedades específicas de las muestras según la normativa NTE-INE 935 y efectuar una comparativa entre el resultado del análisis de laboratorio versus la normativa vigente en el Ecuador. En cuanto a la importancia, pues sabemos que nuestra gasolina contiene hidrocarburos. Hay tres tipos, la de 85 octanos, 87 octanos y 95 octanos que se comercializa a nivel nacional. Según el Plan Piloto 2022, pues se está regulando o se regula estos combustibles por la norma NTE-INE 935. Aunque los estándares se cumplen, la calidad puede generar incertidumbres y eso solamente se puede lograr verificar bajo una investigación. De ahí que pues es de importancia conocer cuál o cuáles son los motivos, cuál es la calidad de los combustibles homologados frente a esta normativa. Bueno, pues se conoce que la cadena de abastecimiento y comercialización de combustible en la localidad de Guayaquil proviene de la refinería La Libertad. Esta refinería produce más o menos 45.000 barriles diarios y una carga anual de cercano a los 15 millones de barriles. Entonces es un consumo muy representativo a nivel nacional. Dentro de la metodología, pues se ha utilizado un proceso para la validación de gasolina utilizada en motocicletas y tricimotos en la localidad de Guayaquil y ensayos de pruebas dinámicas de emisiones de escape acorde a la norma RTE-INE 136 en algunos laboratorios en el país. Dentro de las características de valor de la gasolina, pues bajo la norma que se mencionó, pues está el octanaje, temperatura de destilación, presión de vapor, corrosión a la lámina de cobre, contenidos de gomas, contenido de azufre, contenido de plomo, contenido de magnesio y contenido de hierro, entre los principales. Las gasolineras seleccionadas, pues han sido varias. Dentro de esas, en el sector de Guayaquil, tenemos 4 gasolineras en las que se trabajó y en Durán 3 gasolineras donde se obtuvieron todas las muestras. Bueno, en cuenta o dado que analizar cada gasolinera es costoso, usamos la metodología Dixon para seleccionar las estaciones más representativas. Esto nos permitió obtener una muestra representativa del combustible disponible en la ciudad. Dixon nos permite saber si un conjunto de datos, si en un conjunto de datos existe un valor atípico, deberíamos descartar. Y de aquí pues se escogieron 3 gasolineras bajo esta metodología, como se puede observar. ¿Qué es lo que se tiene acá? Pues estos fragmentos de la cantidad de datos que analiza Dixon. El Q crítico es de 0.97, el que se va a utilizar en la fórmula y va a depender o dependió del nivel de confianza que se escoge. En este caso se escogió un nivel de confianza del 95% para esta investigación con cada 3 muestras. Para el análisis de mercado, pues se realizó un conteo de motocicletas y también se hizo un estudio de campo. Esto nos sirvió bastante para tener una idea de cuál es la afluencia en cada una de las gasolineras. Ok, con el resultado, pues los resultados obtenidos utilizando también la metodología Dixon, pues se pudo escoger 3 gasolineras, las más principales, la Gómez Rendón, Portete y Vía Durantamo.
Y de todas las cantidades, pues se puede ver en la tabla que se vio también la cantidad o la afluencia de motocicletas, esto en un horario de 6 a.m. a 6 p.m. Se realizaron también análisis, más que análisis, investigaciones donde se podría hacer la validación de combustible, pues habían varias localidades, pero se realizaron en dos, en el Departamento de Petróleos, Energía y Contaminación de la Universidad Central del Ecuador y el Laboratorio de Combustibles, Biocombustibles y Aceites Lubricantes de la Escuela Politécnica Nacional, que nos podían dar todos los resultados de acuerdo a la norma. Como se había mencionado, se escogieron dos laboratorios. En el laboratorio de la Escuela Politécnica Nacional, pues se obtuvieron los resultados de número de octano, temperatura de destilación, punto final de ebullición, residuo de destilación, presión de vapor, corrosión a lámina de cobre, contenido de gomas y contenido de azufre. Y los resultados de la Universidad Central del Ecuador fueron contenido de plomo, contenido de manganeso y contenido de hierro. Los resultados pues fueron agrupados y fueron consolidados en una tabla y por cada una de las unidades como nos salió por la metodología de Dixon. Entonces, como se puede ver en la tabla, se han agrupado y se obtuvieron los resultados clasificados tal cual se muestra en esta tabla. Ok, entonces vamos a lo que es el análisis de resultados. En los resultados, pues se utilizó el software Minta para análisis de datos. Con esto se obtuvo el criterio de normalidad o lo que es la tendencia de los datos. Para posterior, se aplicó la teoría de Dixon en cada parámetro en los resultados obtenidos en los laboratorios. Ahí tenemos una gráfica de más o menos cómo se fueron trabajando y cómo se iban obteniendo los resultados. Se trabajó con los criterios de normalidad, con el software Minitab. En este caso, pues se trabajó con los valores de P. Si el valor de P es menor a 0.05, los datos no siguen una distribución normal. Y si es que es mayor a 0.05, los datos siguen una distribución normal, como se puede ver en la gráfica. El valor obtenido de P en la prueba con octanaje es de 0.472, que es mayor a 0.05. En este caso, pues, para esta investigación todos los parámetros cumplen con el criterio de normalidad, como se muestra también en la figura. Ok, y en las aplicaciones de Dixon para valores máximos y mínimos, como se había mencionado, esta prueba es para determinar si existen valores atípicos. Se tomó un nivel de confianza del 95% y las muestras de 3, ya que solamente se tomaron 3 gasolineras. De esta manera se concluyó que el Q crítico era de 0.97. Para que no sean datos atípicos, los valores deben ser menores a 0.96. Puede revisar el ejemplo de la prueba de Dixon con octanaje. En el caso del valor mayor, pues se aplicó la fórmula de Q. En este caso, pues la calculada fue de 0.675. En este caso es menor que la Q crítica de 0.97, por lo que el conjunto de valores sospechosos de 95.1 no es atípico en este caso. En el caso de la prueba de Dixon con el valor menor, pues también se aplicó la formulación. Y en este caso el valor de Q salió de 0.325, que es menor a la Q crítica de 0.97. En este caso también el conjunto de datos es sospechoso de 91.1 porque no es atípico. De esta manera, pues todos los parámetros se los calculó utilizando Dixon. En este caso, pues para cada parámetro con número de octano, temperatura de destilación al 10, al 50 y al 90%, punto de ebullición en la presión de vapor, contenido de gomas y contenido de azufre, como se va a mostrar en la siguiente tabla.
También para el tabla de valores atípicos se considera el valor máximo como el valor mínimo del conjunto de datos, como los ejemplos que se acabó de mostrar. Entonces, pues lo que tenemos aquí es, después de recolectar todos los datos, tenemos los valores de cada una de las gasolineras, de las 3 gasolineras, y aplicada la metodología de Dixon, tenemos todos los valores que se había mencionado anteriormente, y para proceder a analizar los resultados y realizar una respectiva. Como se puede observar, pues la tabla del consolidado, la mejor es la gasolinera Portete, y tenemos aquí algunos valores que ya nos han salido y se pueden hacer algunas diferenciaciones. Como se puede observar en la gráfica, pues hay niveles que sí cumplen la norma, por ejemplo el número octanos RON o lo que es la temperatura de ebullición al 10%, pero el resto de elementos, pues algunos no cumplen más que nada las temperaturas de ebullición, como se puede observar en la tabla de ebullición. Las conclusiones que se puede llegar, pues de las 3 muestras que se recolectaron para nuestro estudio, pues la mejor, como se había mencionado, es la de la gasolinera Portete, que cumple con la parte de octanaje, superando a la norma INE en 935. Ahora, la parte que no cumplen son la parte de destilación, tanto 50 al 10 y al 90% en el punto final de ebullición. También partes como residuos de destilación, presión de vapor y corrosión a lámina de cobre, contenido de gomas, contenido de azufre, contenido de hierro, donde sí se debería prestar mucha atención, qué es lo que está sucediendo con esos combustibles. Dentro de las recomiendas, pues más que nada se recomienda a las autoridades analizar los combustibles en la zona 8, donde se realizó esta investigación, para que lleguen a cumplir la normativa establecida, que más que nada con los puntos mínimos. Los parámetros que deberían cumplir más que nada son los de destilación al 50 y al 90%, el punto de ebullición, el residuo de destilación, presión de vapor, corrosión de lámina de cobre, contenido de gomas, contenido de azufre, contenido de plomo, contenido de magnesio y contenido de hierro. Bueno, pues agradecidos por su tiempo, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Listo, muchísimas gracias, señor director. Sí, gracias, Gabriel. Bueno, quiero expresar mi agradecimiento como director de la revista a los asistentes a este importante evento, ¿no? Sobre la presentación de los diferentes artículos que se han difundido a través de los volúmenes 17 y 18. A nombre de la revista también quiero agradecer a los autores, a los investigadores, para que sigan en esta ruta que es importantísimo para el desarrollo investigativo del país y de la región. A su vez, también quiero expresar mi agradecimiento a Gabriel, ¿no? Gabriel Armas, el que siempre nos ha orientado también por trámites, por la gestión referente a la calidad de la revista y todo lo referente a las reuniones que hemos tenido con el comité editorial. Obviamente tiene su tiempo, él va a retirarse de la revista. En todo caso, le auguramos éxitos en su futuro. Igual también quiero expresar mi agradecimiento a Gustavo, ¿no? Que está aquí presente. Él fue el pionero del posicionamiento de la revista en años anteriores y obviamente le debemos a él muchos logros que hemos obtenido acerca de la revista FIGEMPA Investigación y Desarrollo. En todo caso, reitero mis agradecimientos a los mencionados. Gracias, Gabriel, por todo. Gracias. Por último número, tenemos el himno a la universidad. Himno.